A veces algo tan simple como las redes de apoyo que yo tengo en ese momento. El tener unos padres protectores marca la diferencia en una situación de acoso escolar. ¿Cómo se trabaja algo que ya pasó, no? Seguramente no puedo escuchar nada peor. Y lamentablemente llega algo peor. Yo no tengo la culpa, yo no tenía los recursos. El único responsable es la persona que decidió agredirme. Bienvenidos a Sana Sana, el podcast de Psicolink, un espacio en el que hablamos de lo que muchas veces guardamos en silencio. En nuestra sala de espera tenemos un buzón anónimo donde los pacientes nos dejan frases hablando de sus miedos, reflexiones o deseos y nosotras buscamos a la persona ideal pues, que pueda un poco ilustrarnos y hablar de este tema. Hoy tenemos a Greta, psicóloga y compañera del gabinete. Muchas gracias, Greta, por venir. Nada, gracias por la invitación. Y bueno, pues vamos a hablar un poco del tema que tenemos hoy. Si te parece, vamos a coger la frase que nos ha dado un paciente y que va un poco a guiar el episodio de hoy. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ¿quieres leerla tú? Vale, venga. Dice, caminar al pasado para avanzar. Vale, muy potente Sí, la frase. muy importante esta frase, Sí, ¿no? ¿Qué te evoca? Bueno, lo primero que se me viene a la mente cuando mencionan la parte del pasado, ¿no? En el proceso terapéutico es importante. Yo siempre intento describirlo como un pie en el presente y un pie en el pasado. Porque obviamente cuando decidimos, ¿no?, iniciar un proceso terapéutico es porque algo en el presente no está funcionando. Y digamos que ese es un poco nuestro síntoma, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener ataques de ansiedad y no sería positivo que dedique todo el tiempo de cara al pasado porque el problema lo estoy teniendo ahora, ¿no?, en el presente. Pero al mismo tiempo, a lo mejor, esos ataques de ansiedad que yo estoy sufriendo tienen un origen en algo más de cara hacia el pasado. Entonces, digamos que el pasado trae un poco la profundidad, ¿no?, de las cosas, el trabajar las cosas de forma más enraizada para no ver cambios únicamente superficiales, sino cambios más definidos, ¿no?, más de manera profunda. Claro. Al final creo que cuando hablamos mucho del pasado hablamos de la palabra trauma, ¿no? Que creo que es una palabra como que nos da un poco de miedo, ¿no? Creo que también lo utilizamos como mucho hoy en día. Si tú tuvieras que explicar como con palabras sencillas a alguien que no sabe lo que es, ¿cómo explicarías el trauma así a grandes rasgos? Pues digamos que es cualquier tipo de evento, ¿no? Como bien dices, muchas veces la normalizamos y la utilizamos para todo, o todo es trauma, o es una palabra que asusta mucho, ¿no? Es como, no, a mí no me ha pasado nada así, ¿no? Solemos ver como dos reacciones muy diferentes. Pero básicamente el trauma es cualquier impacto de algún evento que a nivel emocional supere nuestros recursos. Es decir, en ese momento, por un motivo u por otro, no nos vemos como con los recursos necesarios, emocionales o otro tipo de recursos, para poder afrontar la situación que está pasando en ese momento o el evento que está pasando en ese momento. Por eso un trauma puede ser una situación de duelo, ¿no?, el no tener recursos para afrontarlo, algún tipo de violencia, ¿no?, puntual o reiterada en el tiempo, acoso, ¿no?, cualquier evento que haya marcado a nivel emocional y que yo no me vea con recursos para poder superar ese evento. Vale, o sea, que tiene más que ver con los recursos de la persona, no tanto con el evento en sí, ¿no? Como que no hay que minimizar ningún evento ni maximizarlo en este sentido, sino tiene que ver con los recursos de la persona en ese momento. Sí, digamos que un mismo evento, por ejemplo, una situación de acoso escolar, puede representar para una persona algo traumático y para otra no. Eso depende del nivel de recursos que la persona tenga, no tanto por lo que ha pasado. Por supuesto, no que para una lo sea y para la otra no, invalida el que para alguna de ellas sí, ¿no? Y no tiene que ver con nuestra capacidad, simplemente tiene que ver con, por ejemplo, a veces algo tan simple como las redes de apoyo que yo tengo en ese momento. El tener unos padres protectores marca la diferencia en una situación de acoso escolar. En cambio, quizá algunas infancias con padres ausentes es un factor de riesgo, ¿no? Normalmente como que todo lo, ¿no?, como la persona, las cosas alrededor de la persona afectan también mucho a esos recursos y a cómo esa persona visualiza esa situación que le está ocurriendo. Claro, con recursos
queremos decir tanto internos como externos, ¿no? O sea, recursos a nivel de la persona y también recursos contextuales o a nivel redes de apoyo, una situación económica, ¿no? El lugar donde hemos crecido, ¿no? No son los mismos factores de riesgo o de vulnerabilidad en un contexto que en otro. Totalmente. Uh-huh. Y, por ejemplo, con tu experiencia en terapia y con esos pacientes que han venido un poco por este motivo de consulta, ¿cuáles dirías que son como esas cosas que son trauma, ¿no? Que nos afectan en nuestro día a día y no nos damos cuenta? Como, quizás como las más comunes o las que más te llaman la atención. Dentro del trauma distinguimos como dos grupos principales, ¿no? Por una parte está el trauma simple y por otra parte está el trauma complejo. La diferencia entre uno y otro es que el trauma complejo suelen ser eventos repetitivos o reiterados a lo largo del tiempo, y el simple son eventos únicos, ¿no? Pero aquí también hay que tener cuidado porque, por ejemplo, un evento único que puede ser el sufrir, ¿no? Algún tipo de violencia, por ejemplo física, puede ser un trauma simple, pero si es reiterado y repetitivo se convierte en un trauma complejo, ¿no? En cuanto a los diferentes tipos de trauma, la gente muy pocas veces lo identifica como algo traumático, la vivencia que ha experimentado. De hecho, este es el principal como objetivo al momento de abordarlo en un proceso terapéutico, el poder reconocer el impacto emocional que ese evento tuvo para la persona, porque a nivel contextual, por su propio entorno, suele haber sido algo o muy minimizado o desvalorizado o se le ha quitado importancia. Precisamente por eso se ha quedado como algo traumático ahí. O sea, el ser consciente es lo que te ayuda también un poco a desbloquearlo, ¿no? El poder aceptarlo y ver, pues sí que esta situación me ha afectado y el no haber poderla vivido es lo que me ha hecho que se quede un poco, ¿no?, atascado. Claro, exactamente. Digamos que no de manera literal, ¿no? Pero si pudiésemos verlo de una forma representativa, es como que algo se fragmenta, ¿no? Por una parte, la vivencia queda fragmentada del evento en sí, ¿no? Lo que para mí pudo haber implicado a nivel emocional ese evento es algo que queda como separado, ¿no? Y el integrar esta vivencia es lo que en un proceso terapéutico es la intención con el trauma. Claro. Y, por ejemplo, podrías decir que cuando muchas veces este trauma, lo que dices, se queda como atascado, ¿no? O sea, hay esta fragmentación y tú mismo no eres consciente de ello, o no te han dejado serlo, ¿no? Muchas veces es cuando aparecen estas somatizaciones, ¿no? Que muchas veces es, pues, el motivo de consulta real de las personas y lo que a lo mejor somos más conscientes hasta que vienes a terapia y ves un poco de dónde viene, ¿no? Como dirías que son como esas somatizaciones como más típicas o que ves más relacionadas. Las más comunes suelen ser sintomatología muy fisiológica, como bien mencionas. A lo mejor se ve reflejado en insomnio, ataques de pánico, ansiedad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la hiperactivación del sistema nervioso, muchas palpitaciones, sudoración, temblores, dificultad en la concentración, a veces en la atención. No tiene que ver tanto como con la memoria, es más una cuestión de atención, ¿no? Siempre digo que el mejor amigo del trauma, ¿no? Por así decirlo, es la disociación, ¿no? Que también es una palabra que se ha puesto muy de moda, pero la disociación entra, ¿no? Cuando el cuerpo precisamente se ve carente de recursos, entonces el único mecanismo de defensa que le queda al cuerpo para reaccionar o defenderse por sí mismo es hacer esto como de sacarnos de nuestro propio cuerpo. Hay diferentes formas de experimentar la disociación, no es la única, ¿no? A veces son como... ¿Conoces esa sensación, por ejemplo? No sé si tú conduces, pero cuando vas conduciendo muy en piloto automático y de repente llegas al lugar, aparcas y dices, uy, pero no podría decirte... ¿Por dónde he ido, no? Claro, qué ha pasado en el camino, o quizá cuando te subes al transporte público, en el metro, y dices, pero tampoco sé decirte qué ha pasado en el camino. Esa también puede ser una forma de experimentar la disociación. Sí, que es como ese momento en el que no eres consciente, ¿no? Al final no estás presente en ese momento y lo que dices es una forma como del cuerpo de escapar de esa situación que no se puede gestionar. Claro, de protegerte, de decir, está siendo demasiado lo que estamos experimentando, entonces te abstraigo, ¿no? Puede ser eso, como sentir que no estoy, me siento fuera de mi cuerpo, siento que mi vida es como una película. Hay gente que lo experimenta así, es como, me siento como si me estuvieran pasando una película, ¿no?
Hay gente que es como lo ve todo muy distante, muy borroso o escucha muy lejos, ¿no? Hay diferentes maneras. Claro. ¿Y crees que es importante el momento en terapia en el que se trata el trauma? Como al final una persona viene con una sintomatología o unos objetivos y muchas veces como que es un tema que se trata posteriormente, ¿no? Cuando ya hay pues ese vínculo en terapia y se han tratado otras cosas. ¿Cómo de importante es para ti en terapia con tus pacientes el momento en el que tú empiezas a hablar de trauma o de tratarlo? Claro. Pues por ejemplo, cuando el trauma viene ocasionado por algo que suelen ser situaciones más cotidianas, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor una pérdida. La pérdida me refiero a cualquier pérdida, puede ser pérdida física de un ser querido, de una mascota o incluso cosas más simbólicas, ¿no? Pérdida de la salud, pérdida del trabajo, pérdida de, ¿no? Muchas veces cuando no hay recursos para afrontar estas situaciones y se genera este trauma, como bien dices, la gente viene un poco por la sintomatología, no con la demanda de quiero trabajar el trauma. Entonces, el trabajo en terapia es un poco ese, el reflejarle como esta sintomatología la vamos a trabajar con ese pie en el presente, ¿no? Para que no te siga desbordando y no tengas ataques de ansiedad todos los días o insomnio todos los días, pero tenemos que trabajar el origen, la raíz, y es cuando en el reflejar, en el proceso terapéutico, el profesional al consultante abre esa puerta a la posibilidad de, ¿y qué te parece si trabajamos de manera enraizada y profunda todo esto para que de manera definitiva se puedan ir todos estos síntomas que te achacan o te aquejan en el presente? Claro, darle el espacio al paciente, ¿no? También que esté preparado y que sepa que está ahí, ¿no? La importancia que tiene y que cuando esté preparado, imagino, ¿no? Y cuando sea el momento se pueda tratar, ¿no? Claro. Vale. Quizá la principal duda siempre es como, claro, y al ser algo que ya pasó, ¿cómo se trabaja algo que ya pasó, no? Porque no tenemos una máquina del tiempo para volver al pasado y tomar decisiones diferentes, que es quizá la culpa, ¿no? Es muy amiga del trauma, la vergüenza, ¿no? El pude haber hecho las cosas de una manera distinta, ¿por qué no reaccioné de la manera que yo quería? ¿Por qué me quedé paralizado, ¿no? ¿Por qué no hice nada más? Entonces es complejo el trabajar algo en esa frase, Claro. ¿no? Del pasado, cuando no podemos ir a él. Trabajar algo que no podemos tocar es complicado. Claro, es como algo tan abstracto que también imagino que es lo que más miedo da, ¿no? De algo que no está ahora, que no lo puedo palpar, como que no lo puedo controlar. Y al final, Claro. pues lo que no controlamos siempre Sí. nos da miedo. Sí, que no es tangible. Totalmente. ¿Y cuál dirías que son para ti como esos puntos que tú ves como terapeuta en el paciente que te hacen sentir que está preparado para poder tratarlo? No sé si es más bueno, que precisamente la persona diga que se sienta segura o está más relacionado con el vínculo en terapia. Bueno, por supuesto el vínculo es parte importante, ¿no? Porque cuando hablamos de trauma normalmente viene asociado a sensaciones o emociones, pues de mucho miedo, de mucha tristeza, incluso de mucho enfado, ¿no? Como no hubo oportunidad en el momento del evento traumático de que a nivel emocional todo esto se gestionara, todo eso tiene que tener una salida, ¿no? A veces el cuerpo grita lo que queda como atrapado y algo que en algún momento pudo haber sido miedo después se transforma en insomnio o en un ataque de ansiedad o en pensamientos obsesivos, ¿no? O en compulsiones más desde la acción, ¿no? Desde la conducta. Entonces, cuando surge esta propuesta de trabajar el trauma en un proceso terapéutico, sí que importa el vínculo, pero también tenemos que dotar a la persona de recursos y a la gente le sorprende mucho, pero no es ir directo al trauma. Aunque la gente va con esa prisa de, bueno, pero déjate cuento ya qué fue lo que me pasó, ¿no? O cómo fue lo que me pasó. Y la gente no se da cuenta que no es tanto de poder verbalizar qué me ha pasado. Claro. Sí que es importante, pero probablemente eso es uno de los últimos pasos al momento de trabajar el trauma. Lo primero es dotarte de recursos, enseñarte qué son las emociones, cómo funcionan, saberlas identificar, poderle poner nombre a lo que sientes, regularte, ayudarte a volver al momento presente, al aquí y a la hora, ¿no? Porque de nada me va a servir el que tú me cuentes todo lo que te ha pasado si me lo cuentas totalmente disociado, claro, ¿no? Hay gente que te cuenta historias de horror, verdaderamente de horror,
totalmente disociado, que tú dices, si yo estuviese contando esto, me daría la sensación que estaría como desgarrada por dentro, llorando, y la gente te lo cuenta como si estuviese leyendo el periódico, Claro. ¿no? Entonces, al final, estar conectado a nivel emocional a tu vivencia, a la experiencia traumática, con todo lo que eso implica a nivel emocional, es importante. Y no tanto la narrativa si tú estás totalmente desconectado de lo que ha pasado, porque eso es lo que queremos trabajar. Claro, al final lo que has dicho, ¿no? En su momento no se tenían esos recursos para poder gestionarlo y por eso no se gestionó. Y si tú vienes a terapia y sigues sin tener esos recursos, lo que dices no tiene sentido. Volver a sacar directamente la situación y es en terapia, como dices, donde se prepara a la persona y se estabiliza para poder pues, volver a esa situación y poder gestionarla de otra manera. Exactamente, es como darle cabida a nivel emocional a que tú puedas sentir, y no solo sentir, gestionar todo eso que no pudiste sentir en el momento, y que ahora desde una hiperactivación como un ataque de ansiedad o desde una desconexión como una disociación, el cuerpo no escape ni para arriba ni para abajo, ¿no? Que puedas sostener esas emociones. Pero primero te tengo que dar todos esos recursos, enseñarte cómo sostener otras emociones para que finalmente podamos sostener lo que ha implicado y lo que realmente ha impactado en el evento traumático. ¿Cómo dirías que cambia la relación con estos recuerdos una vez se integran en terapia? Bueno, esto es muy interesante porque totalmente el trauma es algo vivencial, es algo experiencial. Muchas veces pueden ser contenidos, imágenes, como lo que conocemos como flashbacks, ¿no? Imágenes que bombardean mi cabeza, pero muchas veces también viene de sensaciones, ¿no? Cosas como olfativas, desde visuales, táctiles, ¿no? Sensaciones. Muchas veces en el momento presente, yo recuerdo quizá algunas pacientes, ¿no? Sobre todo de traumas complejos, de alto impacto, como las violencias sexuales, ¿no? Como lo puede ser un abuso sexual, que me decían que, por ejemplo, una paciente recuerdo, ¿no? Que ella me compartía que con simplemente oler, ¿no? La fragancia de la persona que había abusado de él, aunque fuese en otra persona, en alguien en el transporte público, le reactivaba toda la reexperimentación del evento traumático. Entonces aquí hablamos de algo importante, la reexperimentación. Eso es el trauma. Volver a experimentar el mismo estado emocional, aunque yo no esté sufriendo el evento traumático. Por eso se fragmenta, ¿no? Es como en bucle, reexperimento una y otra vez las mismas sensaciones, aunque yo ya no esté en peligro, porque ahí se ha fragmentado y la mente se ha quedado ahí en el pasado, ¿no? Y lo que queremos hacer es traerla al presente y decir, oye, ya nada está ocurriendo en el presente, puedes estar tranquila, no hace falta que reexperimentes el mismo estado emocional. Claro, está como la mente todavía se queda en ese momento, ¿no? Entonces no puedes volver a vivir una situación ni similar, ni algo que te recuerde, como has dicho, pues como puede ser el olor, sin volver a sentir eso porque no lo pudiste sentir en su momento. ¿No? Claro, exactamente. Entonces, el primer objetivo es ese, ¿no? Poderte brindar todos los recursos para sostener a nivel emocional y poco a poco que la reexperimentación vaya desapareciendo, encajando que el evento traumático ya ha pasado, pero no desde una forma lógica, sino como desde una forma vivencial, que el cuerpo lo pueda ir entendiendo y lo pueda ir integrando también. Claro. Quería traer de nuevo, cuando hemos estado antes hablando de como el trauma complejo, el trauma más simple, el concepto de que ocurra de manera reiterada, ¿no? Cómo es de peligroso el hecho de que a lo mejor un microtrauma, ¿no? Un trauma como menos complejo ocurra de manera reiterada durante los años comparado con una situación en concreto, como de mayor impacto, esa comparativa entre ese tipo de trauma y este otro. Bueno, digamos que eso, por un lado el trauma simple, que se representa como con una T minúscula, y el trauma complejo con una T mayúscula, como bien decías, ¿no? El complejo reiterado y repetitivo en el tiempo, y el simple un único evento. Pero también hay factores de riesgo, entonces eso es algo importante a tener en cuenta. El primero de ellos es la edad, es decir, entre más pequeños seamos, más probabilidad de que eso se convierta en un trauma complejo hay. Por ejemplo, no es lo mismo ser un niño de 5 años a ser un adulto de 40 años, porque hablamos nuevamente de los recursos. Exactamente.
Entonces, con 5 años, tú no tienes los recursos para afrontar ninguna situación. Por eso tienen que entrar las figuras, mamá o papá, o cuidadores principales, que te den esos recursos, ¿no? Y que resuelvan por ti un poco la situación. El segundo factor de riesgo es qué ha originado el evento traumático, qué o quién. En el quién no es lo mismo que un total desconocido me agreda por la calle a que mi padre me agreda, porque ahí ya lo complica todo un poco más. Es confuso, muy confuso, que la figura que se supone que debe de brindarme cariño, protección, cuidado y esas sensaciones tan positivas sea la misma figura que me causa daño, dolor y sufrimiento, ¿no? En cambio, si es un total desconocido, pues a lo mejor no es que sea más simple, pero no se agrega, ¿no? No tiene tanto componente emocional en ese sentido. Exactamente. Y el otro factor también a tener en cuenta dentro de esto ya no es solo la persona, sino dónde ocurre el evento traumático. Por ejemplo, si a mí me atracan estando en mi casa, lo que mi casa representa para mí, mi casa es, para todos imagino y espero que sea de esta manera, nuestro lugar seguro, nuestro lugar donde podemos mostrarnos como realmente somos, donde no hay filtros, ¿no? Donde podemos ser y hacer lo que nos apetezca. Entonces, si esto ocurre en mi casa, no es lo mismo que me atraquen por la calle a que me rompan ese esquema de mi lugar seguro ha dejado de ser seguro. A eso me refiero con lugar o persona, ¿no? De quién viene el trauma, quién me hace daño o dónde ha ocurrido ese evento traumático. Volvemos otra vez al contexto, ¿no? La importancia del contexto y luego las características personales de cada uno, ¿no? Tanto la edad como la persona en la que sea y cómo todo eso influye en cómo cada uno lo gestiona y al final de vuelta a los recursos, ¿no? Es algo como tan personal de los recursos que tenemos cada uno que hay que tenerlo muy en cuenta, la individualidad de esto, ¿no? Claro, entonces cuando algo es repetitivo y reiterado, como por ejemplo una violencia física, una violencia verbal, una situación de maltrato en casa, imagínate, ya van muchos factores de riesgos añadidos. Soy pequeño, el daño me lo hace mamá o papá, no tengo los recursos necesarios para afrontar todo esto, no puedo hacer nada, no le puedo dar una cabida a nivel emocional a todo esto. Entonces complica aún más, dentro de que ya es una situación repetitiva, reiterada y prolongada en el tiempo, se añaden factores complejos. Claro. ¿Sabrías decirme, por la experiencia que has tenido tú en terapia y con diferentes pacientes, como cuáles son esos topes que te encuentras en las personas y que hacen que te cueste entrar, ¿no? Como cuáles son esas características o las situaciones de cada persona que a ti te han hecho como ir más despacio, que te han puesto como una barrera, ¿no? De cara a tratar esto. Yo creo que al final, y esto es algo muy doloroso de decirlo, no deja de sorprenderme en las vivencias de las personas, ¿no? Cada vez que escucho alguna historia de cualquier tipo de violencia que alguien ha podido llegar a sufrir o un abuso, alguna situación traumática, digo, bueno, seguramente no puedo escuchar nada peor. Y lamentablemente llega algo peor, ¿no? Y dices, qué fuerte, ¿no? Y si simplemente el que alguien me lo cuente me conecta, que no me ha pasado a mí, me conecta de esta forma, me remueve de esta forma, ahora no me imagino qué representa o significa para la persona haberlo vivido en primera persona, en carne propia, el haberlo sufrido, ¿no? Entonces, yo creo que el espacio terapéutico en esos momentos es un encuentro muy íntimo, es un ejercicio de mucha confianza, es la persona que te lo está contando una exposición y una vulnerabilidad inmensa y no te queda más que decir, aquí estoy para sostener esto y para acompañarte y no vas a estar solo, no te voy a dejar solo, ¿no? Y desde ahí poder sostener esa vivencia. No ser el apoyo que no se tuvo en su momento, ¿no? El espacio de expresión que no se tuvo en su momento, porque lo que dices al final, por desgracia, es algo que ya ha pasado, ¿no? Que no se va a poder cambiar, sino que un poco pues resignificarlo, ¿no? Como darle otra forma, digamos, en nuestra vida y cómo puedes continuar a pesar de ello. Totalmente. Yo no me gusta como la palabra positivismo porque no es ver lo positivo. La palabra que has dicho me ha encantado, es resignificar lo que ha pasado, es decir,
contarme las cosas como realmente pasaron, ¿no? Y aquí te pongo un ejemplo. Probablemente si yo soy o fui una niña, ¿no?, que he sufrido acoso escolar, a veces los pacientes llegan con la narrativa de, claro, porque era mi culpa, ¿no?, la versión ya adulta de ese niño que sufrió acoso, porque era mi culpa porque yo no le conté a mamá y papá, ¿no? Y a veces resignificar es precisamente eso, es decir, tú eras una niña, un niño de 5 o 6 años, y para un niño no es su responsabilidad contarle a mamá o papá qué cosas, es responsabilidad de mamá y papá saber qué ocurre en tu vida, porque por eso están ahí, ¿no? Y entonces como darte cuenta de esta realidad o de esta narrativa, de decir, no fui yo el culpable por no decir. Había un entorno adulto y ya no solo tus padres, o sea, un Cualquier equipo, persona. claro, un orientador escolar, una profesora, o sea, padres de familia, ¿no? Cualquier persona adulta para protegerte. Y eso es precisamente resignificar la narrativa en torno a la experiencia traumática. Claro, has dicho como la culpa, ¿no? Creo que es como una emoción como muy presente en trauma. ¿Qué papel dirías que tiene la culpa, tanto para poder volver a hablarlo como en su momento el no gestionarlo, ¿no? O no poder sentirlo? Yo creo que la culpa no es una emoción mala, yo creo que la culpa es una, bueno, no tanto una emoción, una sensación que todos hemos experimentado alguna vez y que no tiene nada de malo sentirla. Simplemente la diferencia está en que hay veces que la culpa la experimentamos de manera adaptativa y hay veces que la experimentamos de manera desadaptativa. Entonces, tú imagínate, yo hoy por la mañana le he gritado mucho a un ser querido, mi hermana, por ejemplo, ¿no? Y realmente no tenía motivaciones para hacerlo. A lo largo del día me voy sintiendo culpable. Es normal que yo experimente esa sensación, porque la culpa me refleja que probablemente no he tratado a mi hermana de la forma que debería. Claro. Y sí, obviamente no me quedo yo en el bucle de la culpa, me va a permitir hacer algo reparador, que es esta tarde poder mantener una conversación con ella y ofrecerla una disculpa. Pero a veces la culpa, cuando es desadaptativa, si partimos del hecho de que cuando es adaptativa es yo la siento cuando yo he actuado mal. Claro. ¿Qué pasa cuando yo la siento cuando a mí me han tratado mal? Entonces me siento culpable porque abusaron sexualmente de mí. Me siento culpable porque me acosaban en el cole. Me siento culpable por cualquier otra situación. Es decir, ahí tú no actuaste mal, pero tú te estás responsabilizando. Y esa culpa desadaptativa surge como una falsa sensación de control. Normalmente esa culpa te susurra al oído, te dice cosas como deberías de, ¿por qué no? O sea, como, ¿por qué no actuaste diferente? ¿Por qué no hiciste algo diferente? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no huiste? ¿Por qué no le dijiste a tu papá, a tu mamá, no? Claro. Y realmente no hay nada que tú puedas hacer diferente, porque no puedes viajar al pasado y tomar otras decisiones. Y si no las tomaste es porque no contabas con otros recursos, ¿no? Entonces esa culpa desadaptativa que te susurra al oído que deberías de haber actuado de una forma distinta, realmente te quiere hacer tener una falsa sensación de control. Como una explicación, ¿no? Lo que ha pasado. Claro, que es, si tú hubieses hecho esto, hipotéticamente, no hubieses sufrido esa situación o ese evento traumático, lo cual a corto plazo genera una sensación de alivio, pero a largo plazo no existe. Claro. Y al final yo siempre hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué responsabilidad tiene la persona que te ocasionó este daño? Porque si tú me estás diciendo que toda la culpa, bueno, eso te hace sentir la culpa desadaptativa, ¿no? La tienes tú. ¿De qué es responsable tu agresor o tu agresora? Claro. Claro, como el poner el foco, ¿no? También en otro lado. Y eso es, otra vez, la narrativa. Contarnos de manera adecuada y ajustada a la realidad las cosas como han pasado. Es decir, yo no tengo la culpa, yo no tenía los recursos, el único responsable es la persona que decidió agredirme. Totalmente, al final la importancia de las palabras, ¿no? Que creo que bueno, siempre hablamos un poco sin pensar la importancia que tiene y cómo esa narrativa y cómo hablamos de cualquier cosa o cómo nos hablamos afecta tanto a cómo nos sentimos y cómo vemos las cosas, ¿no? O cómo las recordamos. Creo que también afecta mucho en esa narrativa que tú te dices en el presente, es la que da voz o da imagen a ese pasado, que a lo mejor no fue así, pero es la narrativa que tú te cuentas. Claro, totalmente. Entonces es resignificar a través de la narrativa. Yo no soy culpable de que alguien más haya decidido de manera activa hacerme daño,
el único responsable es la persona que tomó la decisión de hacerme daño. Claro. Imagino que, bueno, en estos años, ¿no? Dedicándote también y tratando mucho el trauma en terapia, habrás escuchado como muchos mitos, ¿no? O estas frases que traemos un poco a terapia sin conocer un poco. ¿Cuáles dirías que son esos como los más significativos, esos mitos o esas cosas que a lo mejor las personas no son conscientes hasta que pueden ser explicadas en terapia? Bueno, yo creo que el primero, que solo es cuestión de tiempo, ¿no? Vale. Que únicamente el tiempo, los años, te harán sentir mejor. Que el tiempo lo cura todo, ¿no? Exactamente. Y lamentablemente no es así, ¿no? O sea, el tiempo, el factor tiempo es un factor importante, pero hay que saber utilizarlo a nuestro favor. ¿Qué hacemos con ese tiempo? Eso es lo verdaderamente importante. ¿Qué decido yo hacer en ese tiempo? Si 1 año, 2 años, ¿no? 3 años, los que sea, de un proceso terapéutico, activamente estoy trabajando por reprocesar ese evento traumático, ajustar la narrativa, trabajar la culpa, aprender a sostener lo que emocionalmente esto implicó para mí, bien. Pero si 5 años, 3 años, 2 años, 1 año me la paso solo viendo y contemplando cómo pasa el tiempo, eso no tiene ningún impacto ni efecto. Claro, estamos un poco en el punto del principio, ¿no? No se han ampliado esa red de recursos, ni se ha podido ni resignificar, ni un poco traer al presente lo que ha pasado. Entonces, lo que dices al final del tiempo creo que es un factor importante porque, bueno, pues todo duele más cuando pasa que más tarde, quizás, pero es importante lo que haces, ¿no? Con cada día, con esto. Y, por ejemplo, el olvido, ¿no? Como que olvidar o digamos que sí, que olvidar significa sanar, ¿no? Como que si no te acuerdas de ello ya está sanado. Pues está... Bueno, es como enterrarlo, ¿no? Un poco, hasta que nuevamente algún día algo te reactiva, hace que reexperimentes y vuelves a sentir el mismo estado emocional que en el evento traumático. Entonces, es cuestión un poco, imagino, como de suerte, ¿no? Si no te vuelves a encontrar con nada que te lo reactive, pues qué bien, a lo mejor te da un poco más de tranquilidad. Pero si te lo vuelves a encontrar es algo que simplemente decidiste mirar hacia el otro lado, pero eso no lo ha hecho desaparecer, sigue ahí presente, ¿no? O sea, digamos que no se podría superar estas situaciones sin hablar de ellas, a no ser que lo que dices, que tengas suerte y que no te vuelvas a encontrar con ello, o que a lo mejor incluso inconscientemente lo estés evitando un poco, ¿no? Sabiendo que es algo que te hace daño y que a lo mejor no puedes gestionarlo, pues lo evitas un poco en tu día a día. Claro, al final los seres humanos tenemos una actitud bastante evitativa y de evasión para afrontar cualquier problema. Y ya no solo problema, evitamos nuestras emociones, evitamos nuestros pensamientos y creemos que esa es la solución. Pero solo se va acumulando, ¿no? Es como lo que evitas solo se acumula. Y en el momento que mires y te estés respirando ahí en la nuca, vale, no lo ves. Pero cuando voltees, eso va a ser algo enorme, gigante, ¿no? Y todo eso que se acumule va a ser proporcional a lo que el cuerpo va a sentir. Claro. Y, por ejemplo, ¿qué dirías que se puede conseguir o que cambia cuando se empieza a integrar esto en terapia? ¿Algún un ejemplo que tú digas, que cambia esta persona, cómo vino, cómo se ha ido y un poco qué cosas está consiguiendo? Sin haber tenido ese objetivo, yo creo que eso es muy bonito en terapia, cuando tienes como un objetivo y te das cuenta de que no tenía nada que ver con lo que yo venía a hacer aquí y cuánto he avanzado, ¿no? Estas cosas que veía imposibles hacer o que ni me planteaba que yo fuera capaz de volver a hacerlas o de incluso atreverme a hacer, cómo esto cambia. Bueno, lo principal suele ser el motivo de consulta, la sintomatología, ¿no? Esa sintomatología que hablábamos, todos esos ataques de ansiedad desaparecen, el insomnio desaparece, porque obviamente el trauma evoca la reexperimentación y con la reexperimentación el sistema nervioso se pone en un estado de alerta. Entonces, cuando el sistema nervioso logra integrar que el evento traumático ya no está ocurriendo en el presente y ya no reexperimentamos, obtenemos un sistema nervioso mucho más regulado, ¿no? Entonces ya no hay toda esa sintomatología que me trajo en un primer momento a iniciar un proceso terapéutico. La vergüenza, la culpa también desaparecen cuando adaptamos la narrativa al evento traumático. Empezamos a tener un diálogo mucho más compasivo con nosotros mismos a nivel interno, porque ya somos capaces de, en ese diálogo interno, contarnos las cosas como realmente pasaron. Ya no tenemos conductas que compensen el malestar emocional que no sabemos gestionar, como obsesiones o compulsiones, ¿no?
Entonces, bueno, hay un cambio importante y drástico, ¿no? Mucho alivio, aprender a gestionar a nivel emocional, me lleno de recursos, puedo dar lugar a mi vivencia, puedo verbalizarla, pero ya estando conectado a lo que me ha pasado. Muchas veces sorprende al final del proceso terapéutico a muchos de mis usuarios que cuando finalizamos el proceso ellos pensaban que era como narrar el trauma sin que me afectara. Vale. No, porque no te afecta en el presente, porque no estás conectado a ello. Pero eso tampoco lo ha solucionado. Puede que me afecte, puede que llore, puede que me desborde, pero ya voy a ser capaz de gestionarlo. Claro. Ya voy a tener las herramientas. Y ya no va a ser desde una reexperimentación, ya va a ser de conscientemente yo lo evoco, lo hablo, me regulo y vuelvo a hacer que esté ahí, ¿no? No algo que viene de manera involuntaria sin que yo lo evoque y que me persigue y lo reexperimento, ¿no? Al final no es cambiar lo que pasó, que al final no se puede, sino el cambiar cómo sigues viviendo con ello, ¿no? Como al final tú sigues pues teniendo experiencias, sigues con tu vida, pero de una manera como más consciente y más tranquila, ¿no? Que al final algo que no puedes cambiar, que al menos no te siga afectando de esta manera y no te limite. Porque al final creo que toda esta sintomatología es muy limitante y a mí me daría pues mucha rabia, ¿no? De algo que ya ha pasado, que ya bastante es el hecho de que haya pasado, que no lo puedo cambiar y que me siga afectando a día de hoy por no haberme permitido vivir lo que no me lo hayan permitido. Ese sería un mito también. La gente a veces viene con una narrativa donde me dice, pero ¿cómo puede ser posible? Han pasado 5 años, 10 años, 15 años, ¿no? Y no lo supero, porque no tiene que ver con una cuestión de tiempo. Nos reafirma, ¿no?, el primer mito. Claro. No es una cuestión de tiempo. Es qué hago yo con ese tiempo. Así como, ¿no?, como cierre un poco de todo lo que hemos estado hablando, creo que hemos tratado como muy a pie de calle, ¿no? El tema del trauma y sobre todo de lo que dices, el papel de la terapia que tiene en él y cómo quizás no venimos con ello como motivo de consulta. Creo que muchas personas prácticamente nadie viene con ello como motivo de consulta, pero como de importante es ver que quizás otra sintomatología podría estar relacionada con esto y que sí hay una manera de poder gestionarlo, aunque haya pasado tiempo, aunque parezca difícil, aunque ya haya pasado, ¿no? ¿Cuál sería para ti como la reflexión final, digamos, de todo lo que hemos estado hablando, como lo importante? Bueno, yo creo que finalizaría, ¿no?, toda esta conversación pues con que el evento traumático o el trauma no define, ¿no?, la persona que tú puedes llegar a ser, no lo determina, simplemente forma una pequeña parte de lo que tú eres, pero el objetivo en el proceso terapéutico es eso, que no tome el control y el poder de tu vida a tal nivel de definir o determinar quién tú eres o quién puedes llegar a ser, sino integrarlo como forma parte de mi historia, forma parte de mi vivencia, pero es una pequeña parte de todo lo que yo soy. Y soy mucho más que solo el evento traumático. Y no va a definir la persona que yo puedo llegar a ser. Muy importante, ¿no? Lo que puedo llegar a ser, ¿no? Al final, como no quedarse estancado de nuevo, que no sea algo que... Yo creo que es lo que da mucha... Yo creo que es esperanza lo que da un poco este episodio. A mí me la daría el hecho de no pasa nada, esto está aquí y se va a poder ver y no, lo que dices, no determina cómo tú vas a seguir siendo, cómo tú vas a seguir gestionando otras cosas a lo largo de un poco tu vida. como tú lo has dicho, ¿no? No lo podemos cambiar, no es la intención cambiarlo, es integrarlo, reconocer que forma una parte de mi historia, pero no es lo que yo soy. Y eso como muy importante al final, el hecho de la culpa también creo que entra mucho aquí, ¿no? De no eres tú y no determina, ¿no? Al final creo que es al final la esperanza de que no sea algo que sigas arrastrando, que te siga doliendo. Que no tome el control de tu vida, que seas tú quien tiene el control y esa pequeña parte pues siempre te va a acompañar, va a formar parte de tu historia, pero no va a determinar quién tú eres, ¿no? Pues muy bien, Greta, muchísimas gracias por pues estar con nosotros aquí y poder un poco como pues dar voz a este tema que creo que está muy en el día a día, pero al final como de una forma como muy, no sé, como a lo mejor es con poca información o con información demasiada. Yo creo que a veces pasa mucho ahora con tanta información y creo que ha sido como muy traerlo a tierra, digamos, ¿no? Y poder hablar del tema pues de manera pues natural y poder comentarlo. Así que muchísimas gracias por venir. No, muchas gracias a vosotros por la invitación, me ha encantado poder estar por aquí
compartir un poco de todo esto y espero no sea la última vez. Por supuesto. Así que bueno, este sería el final del podcast. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.